Ustedes ya lo saben, de aquí hasta el 17 de diciembre, aquí en Tele 13 Noche, tenemos debates constituyentes y hoy con dos de algunos encargados de escribir la propuesta. Ex consejeros, Luis Silva del Partido Republicano. ¿Cómo está, Luis? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Alejandro Keller del Partido Socialista, gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted, Álvaro, por invitarnos acá, ¿no? Para hablar del momento, ¿no? Del momento constituyente, con encuestas que van y vienen, opciones que se acercan, dicen en la encuesta académica. ¿Eso se nota, Luis? ¿Usted lo nota? Se nota. Yo he estado recorriendo las regiones y en la calle se nota cuando las personas van conociendo el contenido. Y por otra parte, la oportunidad de cerrar este ciclo constitucional definitivamente con una nueva constitución. ¿Ustedes lo notan desde la en contra? Bueno, yo siento que la ciudadanía, en la medida que hemos ido informando, haciéndolo puerta a puerta, las conversaciones, ha ido tomando mayor entusiasmo, sabiendo que partimos de una desafección muy profunda, no solo de la discusión constitucional, sino que también del segundo proceso, hay que decirlo. Y creo entonces que vamos a arribar al 17 de diciembre con una ciudadanía más informada, más consciente de que este es un proceso final. Las dos opciones democráticas están en juego: aprobar o votar en contra. Usted sabe, yo y mi sector estamos absolutamente en contra de esta propuesta y creemos que finalmente el triunfo de la en contra va a significar una tranquilidad y nos va a permitir abocarnos a los problemas que afectan a Chile hoy día. Hay una encuesta de esta noche, ¿no? De tuinfluyes.com, Axel Callis, que estuvo ayer con nosotros. 50 en contra, 27 a favor. Bueno, cada encuesta dice números distintos porque tienen metodologías distintas, pero a mí me gustaría comparar lo que dice esa encuesta hoy con lo que decía la misma encuesta la última vez que se tomó, porque me atrevo a asegurar que hay una trayectoria ascendente de la opción de quienes se manifiestan a favor, y creo que esa curva no va a ser lineal, sino que se va a agudizar hacia el a favor a medida que nos acerquemos al 17 de diciembre, porque todavía la ignorancia respecto del texto es muy grande. Le quiero preguntar por una de las frases de campaña que ha hecho noticia por estas horas: que se jodan. ¿A usted le gustó esa frase? Creo que es un buen recurso comunicacional porque se hace cargo de un antecedente del proceso en el que estamos. No hay que olvidar que este es el segundo proceso que nace a consecuencia de un primer proceso que le falló a la ciudadanía. Hubo un plebiscito de entrada en donde Chile prácticamente completo se ilusionó con la promesa de una constitución que iba a resolver sus problemas más agudos: educación, seguridad, salud. Y resulta que tuvimos no solo un proceso en lo formal, sino también en el fondo, que se desvió completamente de esa promesa. La gente se sintió frustrada. Y hoy día, los mismos que entonces votaron a prueba por esa constitución que la ciudadanía rechazó, están llamando a votar en contra. Y por lo tanto, el que se joda a mí parece un buen recurso comunicacional para empatizar, sintonizar con todos aquellos que vieron sus ilusiones destrozadas por una promesa incumplida. Parece disruptivo, algunos dicen que viene del mundo de Milei, pero al parecer algo movió el escenario. ¿Cómo lo analizan desde la en contra, esa frase? Mire, yo quisiera comentar un poco las declaraciones de Luis Silva. Yo creo que la constitucional, que la derecha, bajo hegemonía republicana, cometió al fin de cuentas exactamente el mismo error de la convención, es decir, utilizar una mayoría electoral circunstancial para imponer un texto, y nosotros lo advertimos tempranamente, de que un texto verdaderamente democrático y moderno no podía ser escrito a partir del sesgo de una sola mirada. Y el texto final, entonces, que se va a someter a plebiscito, contiene el mismo error que Republicanos critica de la Convención. Vamos a uno de esos sesgos, ¿no? Uno de los que más se menciona, uno de los caballitos de batalla de la en contra: los derechos de las mujeres, la posibilidad de que se retroceda en aborto en 3 causales, Luis Silva. ¿Cómo se hacen cargo de eso, que finalmente han dicho fue algo identitario de los republicanos? Creo que es importante poner esta cuestión, como tantas otras particulares del texto de la propuesta, en su contexto. Y esta es una propuesta balanceada. Obviamente que yo disiento de la mirada que ofrece Alejandro Keller, porque este proceso garantizó una propuesta balanceada en 4 ejes. El primero, izquierda-derecha.
No hay que olvidar que esto es una reforma constitucional cuajada en el Congreso que nace de un acuerdo político entre la izquierda y la derecha. Ahí estaban los intereses de la izquierda representados. Luego el comité de expertos que definieron el anteproyecto, empatados, 12 de derecha, 12 de izquierda, nos presentan un anteproyecto. Finalmente, un número importante de las votaciones con la izquierda, otras con abstenciones de la izquierda y otras que, aunque las votaron en contra, incorpora cosas de la izquierda. Segundo eje, tradición e innovación. Esta es una propuesta que recoge nuestra tradición y al mismo tiempo innova. Entre otros temas, el de la mujer. Usted compara el texto de la Constitución actual, en donde, si yo no me equivoco, la palabra mujer aparece una sola vez cuando dice que hombres y mujeres son iguales ante la ley, con el texto de la propuesta, que se hace cargo de la participación política de la mujer, que se hace cargo de los cuidados, de la sala cuna, de la igualdad salarial, de la paridad de salida, y no hay por dónde perderse respecto de cuál de los textos promueve más la mujer. Y quedan dos ejes que podemos tratar después. Sí, pero para ir a la mujer. Pero, como esto es una conversación y debate, yo creo que Luis lo que nos entrega en su opinión es los bonitos eslogans de la Constitución. Pero si uno va a la letra chica, puede descubrir las trampas y las consecuencias que tendría para Chile la aprobación de un texto de esta naturaleza. Hablemos del aborto en 3 causales, por ejemplo. Por ejemplo, ese es un tema fundamental para las mujeres de Chile, porque hay 3 normas que arriesgan evidentemente la utilización de ese instrumento jurídico que permite a las mujeres, niñas y adolescentes, en 3 casos específicos, utilizar, digamos, la interrupción del embarazo. Entonces, a mí me gustaría preguntarle sinceramente a mi compañero Silva, republicano, si él, de acuerdo a lo que verdaderamente está escrito en el texto, puede garantizarle a las mujeres de Chile que no van a estar en riesgo de perder ese derecho conquistado con tanta dificultad. Si la ley de despenalización del aborto se aprobó bajo la Constitución vigente, es decir, el Tribunal Constitucional declaró que la ley de despenalización del aborto era constitucional bajo la Constitución vigente, nada va a cambiar con el texto de la propuesta. ¿Por qué? Porque el texto de la propuesta en este punto no cambia nada del fondo de lo que se incluye en lo que hoy la Constitución dice respecto a la vida del que está por nacer. El asunto del qué Eso y no el es quién, exactamente así. el derecho a la vida del qué Porque y el en quién. cuanto está determinada la norma, ¿verdad?, aprobada bajo hegemonía republicana, de la protección de quién está por nacer. Además está la norma de objeción de conciencia y la que califica que es persona todo menor de 18 años. Allí hay una trampa, porque efectivamente con esas 3 normas alguien, una persona, una institución, podrían perfectamente rechazar la prestación de esos servicios fundamentales, o por ejemplo que una farmacia no vendiera la píldora del día después. Ya, pero ¿por qué no lo quisieron arreglar en la comisión? Que fue, digamos, en algún minuto un alegato que hicieron desde la derecha, que esto se pudo haber arreglado en la redacción y que no estuvieron los votos de los consejeros oficialistas. Nosotros rechazamos esa norma precisamente porque Republicanos hizo un amarre con estas 3 normas que hacían inconducente aprobar precisamente esa norma. Entonces, la trampa está en el conjunto de normas que afectan claramente los derechos de la mujer. Que venían amarradas, ¿era así? No, o sea, la izquierda tuvo la oportunidad en el comité de expertos, cuando el proyecto aprobado por el Consejo vuelve a sus manos, de reemplazar la redacción que nosotros habíamos aprobado, la ley protege la vida de quien está por nacer, por la redacción actual de la Constitución, con la cual no cabe ninguna duda de que la ley de despenalización del aborto, según el criterio del Tribunal Constitucional, es constitucional. Y la izquierda la rechazó. Por lo tanto, ellos tienen que dar explicaciones de por qué, si están tan preocupados con los efectos que pueda tener lo que se aprobó en el Consejo, lo rechazaron. Ya, avancemos en otros temas. Estuvimos conversando hace algunos días con el ex fiscal Gajardo. Él y otros juristas ponen definitivamente en duda que se pueda penalizar el narcotráfico, que se abren puertas en este texto constitucional que no le darían herramientas al Estado derechamente para combatir el narcotráfico. Me parece una hipótesis interpretativa absolutamente absurda, desmesurada y particularizada. Cualquier abogado que se precie de tal sabe que las normas se interpretan en su contexto. El texto de la propuesta, a diferencia del texto de la Constitución vigente, se hace cargo del narcotráfico, del tráfico de drogas en 2 ocasiones, explícitamente en su texto. Le pregunto, ¿sabe cuántas veces el texto de la Constitución vigente habla del narcotráfico?
Cero. ¿Qué significa eso? Que Pero cuando era- se interprete la norma Sí. sobre las garantías penales, nadie puede llegar a concluir que la Constitución está avalando la despenalización del narcotráfico. Es completamente absurdo. Por otra parte, y esto es una cuestión súper técnica, si quieren entramos ahí, pero lo que dice la Constitución, la propuesta de Constitución, es que los delitos tienen que estar precisa y expresamente descritos. Eso es perfectamente compatible con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional hoy día. Por lo tanto, la hipótesis que estos abogados plantean es absurda. No tiene asidero. Es que Usted, Alejandro, no es absurda, A yo ver. rechazo las apreciaciones que hace Luis Silva, por cuanto en la actualidad la regulación de las drogas, de los estupefacientes, está bajo normas infralegales, infraconstitucionales, Ya. reglamentos Sí. y distintos la aspectos que Constitución. regulan esta materia. Entonces, al transformar en ley todas estas cuestiones, se produce una rigidez que va a exigir en la práctica que cada vez que aparezca una nueva droga, como evoluciona el narcotráfico en el planeta, en el mundo, va a ser necesario crear una ley específica. Y ese vacío legal va a permitir entonces que los narcotraficantes queden en libertad, porque no va a haber un texto legal, va a haber una norma legal que permita combatirlo. ¿queda ese vacío legal? En absoluto no. ¿Cómo va a quedar ese vacío legal? Insisto, la Constitución no está diciendo nada que no esté hoy día reconocido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La norma que hoy día se cuestiona es una garantía para toda la ciudadanía de que el legislador, cuando describe los delitos, tiene que hacerle saber a la ciudadanía qué es exactamente lo que se está prohibiendo. Y eso todos los penalistas lo saben. Lo que se prohíbe con esa redacción es la ley penal en blanco. Nadie está pretendiendo, y el texto no puede interpretarse para ese efecto, como inconstitucionalizar el delito de narcotráfico, porque las drogas ilícitas están definidas en un reglamento. Ya. ¿Sabe lo que pasa, Álvaro? Y lo digo con el respeto que se merece el Partido Republicano, que aquí hay, en este texto aprobado bajo hegemonía republicana y que nos lleva a nosotros a votar en contra, está determinado por un error de origen en el proceso. Y el error de origen, a mi juicio, es que republicanos, como partido hegemónico en este segundo proceso constitucional, trasladó su disputa por la hegemonía política y social en la sociedad al debate constitucional. Y por eso es que sus normas, además de ser imprecisas, conllevan claramente una cantidad de interpretaciones posibles que la hacen difusa, que la hacen impracticable o al menos altamente polarizada, Pero, perdón, porque excluyen a sectores muy importantes de nuestra sociedad. Pero perdón, Alejandro, ¿tú sabes qué dice el texto vigente de la Constitución en esta materia? Dímelo. No sabes. Yo les voy a decir lo que dice. Dice que los delitos tienen que ser expresamente descritos en la legislación. ¿Qué es lo que se le incluye en la nueva propuesta? La precisión. Y resulta que hay unos iluminados que de un momento para otro vienen a decir que de precisión se concluye que el delito de narcotráfico va a quedar inconstitucional. A mí me parece delirante esa manera de interpretar. Por otra parte, creo que es interesante que la posibilidad de que podamos debatir con Alejandro Keller sobre este punto demuestra que esta es una constitución apta para abrir el diálogo democrático. Es decir, la acusación que tantas veces repitieron en el Consejo de que con esta Constitución se estaban cerrando los temas, demuestra precisamente lo contrario en este intercambio que estamos teniendo con Alejandro Keller. Bueno, esa es la Así idea que está también. abierta. Es la idea también de este espacio. Tenemos que ir cerrando precisamente con las dudas, ¿no? Hay muchos que no les creen definitivamente al oficialismo que de rechazarse el 17 de diciembre esta propuesta se cierre el proceso, que no haya otro intento de hacer un nuevo proceso constitucional. ¿Usted está en la postura de aquellos que firmaron este documento que dicen no van a estar los votos, o de algunas voces del PC, por ejemplo, que dicen hay que escuchar y hay que ver lo que pasa después del 18 puedo de diciembre? responderle con mucha claridad, Álvaro, que a mi parecer es imposible plantearse la opción de un tercer o cuarto proceso constitucional. Porque fíjese lo que pasa. Aquí el péndulo de la política ha oscilado en 4 años desde la izquierda hasta la derecha más conservadora, digamos, representada por el Partido Republicano. Y esa oscilación evidentemente ha polarizado al país. Entonces, de aprobarse este texto constitucional, vamos a tener un país no solo excluido en segmentos importantes de la población, sino también altamente polarizante. Por lo tanto, yo creo que el triunfo del en contra va a producir una tranquilidad, un respiro
a una sociedad cansada del debate constitucional. Y por esas razones que yo creo que le hace bien a Chile que se vote en contra de este proceso. ¿Por cuánto tiempo, Alejandro? Porque desde el PPD han dicho 2030, pero hay gente que dice, no, esto va a empezar de inmediato o si gana un gobierno de derecha en 2 años más. Mire, yo puedo expresarle mi opinión, y mi opinión es que nosotros debiéramos cerrar este capítulo constitucional votando en contra del texto aprobado por republicanos, y creo que esa va a ser la mejor solución. Luis Silva, me imagino de los escépticos, ¿no? Absolutamente. O sea, primero hay que recordar que este ha sido un proceso acariciado por la izquierda desde marzo de 1981, cuando la Constitución que tenemos entró en vigencia. Son los que propugnaron el primer proceso, son los que propugnaron el segundo proceso. Por otra parte tenemos a Daniel Jadwe, que lo encuentra en YouTube, llamando a votar en contra para abrir un tercer proceso con asamblea 100% popular. Tenemos a la presidenta del Partido Socialista, representada aquí por Alejandro Keller, que dice, durante el gobierno de Gabriel Boric no va a haber un tercer proceso. Son 2 años. Luego tenemos al presidente del PPD, Jaime Quintana, que dice, antes de 2030 no se va a abrir la cuestión. Son 2 periodos presidenciales. Y más encima, las palabras de Quintana son desautorizadas por el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Por lo tanto, no hay ni una garantía. Cuando Alejandro Keller dice que es imposible que se hable un tercero o un cuarto proceso, comete una irresponsabilidad, porque él no puede garantizar eso. Yo le creo a él, pero él habla por sí. Él no puede hablar por lo que va a pasar. Y no puede asegurarnos de que no va a haber un tercer proceso. La ciudadanía tiene que ponderar. ¿Dónde hay mayores posibilidades de que se abra un tercer proceso? Si gana el a favor o gana el en contra. Yo soy un convencido de que las posibilidades de que se abra un tercer proceso son mucho mayores si gana en contra. Y si gana el en contra, ¿hay una fecha que usted pudiese establecer? No, imposible. Imposible saberlo. Un comentario respecto de las aseveraciones de Luis, y es que él dice aquí la izquierda ha jugado con la reforma, con la transformación constitucional del país, y la verdad es que esta no es una mañosa idea de la izquierda. Aquí hubo un plebiscito de entrada en donde prácticamente el 80% de la población dijo queremos una nueva constitución. Entonces no es justo que le otorgues la responsabilidad única a la izquierda respecto a esta materia. O sea, la ciudadanía chilena quiso un nuevo proceso constitucional. Entonces, claro, tenemos la experiencia de la convención, que fue un fracaso, sí, que golpeó duramente no solo a la izquierda, sino que al país en su conjunto. Se abre el espacio para un segundo proceso constitucional, y allí está que ustedes cometen exactamente el mismo error de la convención. Pero si quieres honrar a la ciudadanía, Alejandro, vota a favor este 17 de diciembre y cerremos el capítulo. Démosle a la ciudadanía la nueva constitución que pide. Yo prefiero decirle a la ciudadanía que hay que votar en contra, porque es la única forma de respirar tranquilidad. Bien, le queremos agradecer a Alejandro Keller, Luis Silva, muchísimas gracias por haber estado en este debate constituyente aquí en Tele 13 Noche. Que esté muy bien. Vamos a revisar otras noticias del día, lanzando objetos contundentes.